Estrategias para invertir 1 millón de pesos. ¿Qué pasaría si hoy recibes o tienes en tus ahorros 1 millón de pesos y quieres empezar a invertirlo? Pues aquí te mencionaré diferentes productos y estrategias que tú puedes llegar a utilizar para arrancar en el mundo de las inversiones. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este canal estamos hechos para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control de tus finanzas en este 2025 con Brian Rojas. ¡Vamos! Sin lugar a dudas, hoy en día se habla mucho de opciones de inversión, pero sé que hay muchas personas que todavía no lo han hecho. Por eso en este video te estaré mostrando productos y estrategias de inversión. No sin antes mencionarte que este video como tal no es una recomendación de inversión, es simplemente información para que tú te eduques financieramente. Pero a la vez tienes que conocer que cada inversión lleva sus riesgos. Por eso lo más importante es que tú empieces a definir cuál es tu perfil de riesgo, porque de acuerdo al perfil de riesgo vas a encontrar estrategias para invertir. Vamos a tener 3 perfiles de riesgo que vamos a estar analizando aquí. El primero es el perfil de riesgo conservador. ¿En qué consiste? Simplemente es perfil donde te vas a centrar en inversiones mucho más seguras, donde las inversiones pueden ser de corto plazo principalmente y donde lo que tú vas a buscar es ganarle a la inflación. Actualmente estamos con inflaciones cercanas al 5%, por lo tanto, tu objetivo es ganarle a la inflación, conservando la mayor cantidad de dinero posible, sin necesidad de arriesgar mucho. El segundo perfil de riesgo es el perfil moderado, donde tú vas a buscar lo mismo, ganarle a la inflación, pero vas a arriesgar un poco más. Aquí tu objetivo no es necesariamente conservar la gran cantidad de dinero que de pronto tengas, sino de pronto apostarle un poquito más, arriesgarte un poquito más a tener una rentabilidad más alta. Pero siempre ten presente la ley de las finanzas. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y viceversa, si quieres mayor rentabilidad es porque estás dispuesto a asumir mayor riesgo. Y el tercer perfil de riesgo es el perfil agresivo, donde nos enfocamos en obtener altas rentabilidades, muy por encima de la inflación. Pero aquí teniendo presente que incluso podemos tener unas altas volatilidades y tenemos que estar muy conscientes de esto. Incluso pueden haber momentos en donde perdamos hasta capital de nuestra inversión, pero si este es tu perfil, debes tener el pulmón, debes tener el estómago para ser capaz de aguantar estas volatilidades. Entonces es perfil mucho más arriesgado, agresivo, buscando rentabilidades muy altas al mercado. Por eso aquí te voy a mencionar diferentes productos y cómo cada uno de estos los podemos ir adaptando a los diferentes perfiles de riesgo. Arranquemos por el producto tal vez más seguro que puede llegar a ver, que son las cuentas de ahorro. Sin embargo, aquí vamos a hablar específicamente de las cuentas de ahorro de alta rentabilidad, donde hemos mencionado algunas que están pagando rentabilidades muy por encima de la inflación. Si nosotros referenciamos las cuentas más altas de este momento, podemos tener en cuenta PBank con el 12%, Global 66 con el 11%, también tenemos la cuenta de Bol con el 10%, la cuenta de Lulo también con el 10%, las cuentas del Banco Popular también la cuenta plateada, entre muchas más. Entonces, estas cuentas ya nos están garantizando una rentabilidad de corto plazo muy por encima de la inflación. Este producto lo podemos enfocar a las personas de perfiles de riesgo conservador y algo moderado. La idea es que el perfil conservador tenga una alta concentración en un portafolio de renta fija, donde tenemos aquí productos como las cuentas de ahorro. Entonces, dentro de tu portafolio conservador, tú puedes tener una muy alta proporción en cuentas de ahorro de alta rentabilidad. El segundo producto que tú puedes llegar a analizar son los CDTs. Y sí, señores, este producto también tiene una característica y es un producto de renta fija, pero no tanto de corto plazo como son las cuentas de ahorro de alta rentabilidad, sino ya de corto, mediano e incluso largo plazo. Actualmente estamos viendo tasas de CDTs desde más o menos unas buenas tasas del 10% en promedio. Recuerda que si quieres cotizar un CDT, te dejo el link abajo de Mejor CDT para que lo hagas. Aquí el objetivo con los CDTs es asegurar una tasa. Si actualmente la inflación está en el 5 y por ejemplo el año que sigue estamos esperando que llegue al 4%, tú hoy puedes estar asegurando una tasa del 10% a un año o por ahí del 9.5 incluso a 2 años. Es decir, que estarías garantizando prácticamente teniendo una cobertura del 100% sobre la inflación. Y adicionalmente recuerda que las cuentas de ahorro de alta rentabilidad y los CETES tienen beneficios tributarios dado que primero, los intereses son deducibles dado el tema del componente inflacionario. Y segundo, tienen la garantía de Fogafín de hasta 50 millones de pesos. Por eso son productos muy de bajo riesgo, especiales para aquellos portafolios de riesgo conservador y moderado. En el perfil moderado vamos a tener una buena proporción de renta fija, pero no tan alta como conservador. En un conservador podríamos llegar a tener un 70% de proporción en renta fija, mientras que en un moderado puede ser alrededor de un 50%.
Ten presente que en las cuentas de ahorro lo puedes hacer desde 1 peso, al igual que en los CDTs lo puedes hacer desde 50.000 pesos. Entonces, puedes tener, por ejemplo, una muy buena proporción en CDTs, en conservador desde 500, 700.000 pesos máximo, pudieras llegar tú a tener más o menos en un conservador y en un moderado hasta 500.000 pesos si tienes 1 millón de pesos. Fíjate lo que te estoy hablando, es una mayor proporción en concentraciones de renta fija. El tercer producto que tú puedes llegar a revisar son los fondos de inversión colectiva. Y es que hay varios tipos de fondos de inversión colectiva. Están los de renta variable, están los de renta fija, están los de permanencia o están los completamente abiertos o cerrados también. Entonces hay diferentes fondos. Hay fondos de inversión colectiva de renta fija, efectivamente, donde estos productos se centran en hacer inversiones en CDTs corporativos, en CDTs locales, en CDTs digitales, también en, por ejemplo, los bonos del Tesoro americano, al igual que los bonos colombianos, que serían los TES, entre muchos más. Entonces te da una garantía, una cobertura de riesgo de tasa de interés a través de la inversión en este tipo de productos. Entonces aquí tienes otra alternativa que serían los fondos de inversión colectiva. Entonces fíjate que aquí tienes varias alternativas. Tienes las cuentas de ahorro, los CDTs, los fondos de inversión colectiva que invierten en renta fija. Y al igual voy a hablar de un cuarto producto. Y es que también recuerda que, por ejemplo, tenemos los ETFs que invierten en renta fija. Recuerda que un ETF no es nada más que un fondo indexado, que lo que busca aquí es replicar o tomar como referencia un índice, un conjunto de acciones, otros portafolios, entre muchos más. Entonces aquí tenemos ETFs que, por ejemplo, invierten en renta fija. Y es que aquí también tenemos varias alternativas, por ejemplo, en ETFs de renta fija. Te voy a mencionar algunos de BlackRock, que puede ser el TLFO, que puede ser el IB01, puede ser el IBTA, puede ser el SGOV. Entonces, estos ETF invierten en productos que siguen a la renta fija, ya sea los bonos del Tesoro americano, los bonos corporativos, entre muchos más. Entonces, si tú quieres garantizar un poco más la rentabilidad, listo, una rentabilidad más fija, puedes tener aquí diferentes productos como te lo mencioné. Hemos hablado de las cuentas de ahorro de alta rentabilidad, CDTs, los fondos de inversión colectiva en renta fija y los ETFs en renta fija. Estos productos te pueden ayudar a ti a diversificar el riesgo para portafolios principalmente conservadores y moderados. Tengamos presente que hoy los fondos de inversión colectiva los podemos abrir incluso desde 1.000 pesos en plataformas como TRI o desde 5.000 pesos en plataformas como TIVA, donde tú puedes invertir en un fondo de inversión colectiva de renta fija desde 5.000 pesos. También tenemos otros fondos en Valores Bancolombia, en Corredores de Vivienda, entre otras entidades. Entonces tienes una gran gama de productos que, como te digo, es tu responsabilidad revisar en cuál quieres hacerlo. Aquí te estoy mostrando opciones donde te digo que puedes desde 1.000 pesos arrancar a invertir. Y en el caso de los ETFs, tú puedes hacerlo, por ejemplo, en plataformas como Happy. También te dejo el link para que te registres gratuitamente y ganes hasta $500 en criptomonedas. Y en este caso, en Happy puedes hacer ETFs, invertir ETFs desde $5, es decir, aproximadamente 20.000 pesos. Entonces, tú puedes con ese millón de pesos diversificar completamente en productos de renta fija. Recuerda que antes que nada, si te gusta este video, por favor, compártelo, dale me gusta y suscríbete, porque así recibirás toda esta información que estamos generando para que puedas educarte financieramente. ¿Listo? Entonces, aquí te esperamos en nuestra comunidad. Pero como lo he mencionado, no solamente podemos pensar en los productos de renta fija, sino que también debemos analizar los productos de renta variable. Y en este caso, vamos a estar revisando diferentes alternativas. Entonces, para portafolios ya más de tipo moderado y agresivo, ya la parte de renta variable empieza a jugar un rol más importante. Para un portafolio moderado, podríamos tener un 50% en productos de renta variable. Y para un portafolio agresivo, el 80 o hasta el 90% debería estar en productos de renta variable. ¿Qué es la renta variable? Es obtener ganancias a través de la volatilidad de los mercados. Aquí no hay una rentabilidad definida, sino que diariamente puedes ganar o diariamente puedes perder. Recuerda, hay riesgos en las inversiones y tú los debes asumir siempre. Entonces, el quinto producto son inversiones en acciones y puede ser acciones locales, como puede ser acciones como Ecopetrol, Terpel, Banco de Bogotá, todo el tema de grupos Cibes, también como el Éxito. Aquí en Colombia tienes más de 50 acciones prácticamente las que tú puedes llegar a invertir. Tú puedes analizarlas a través de un análisis técnico, a través de un análisis fundamental, con la expertise que tú consideres. Entonces tú puedes llegar a hacerlo aquí. Si nosotros referenciamos, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Colombia, prácticamente se han obtenido rentabilidades incluso por encima del 40-50% en los últimos años. Y es que incluso si referenciamos el 2025, ha sido de los mejores años de rentabilidad en la Bolsa de Valores de Colombia. Y no solamente
solamente esto, recuerda que al invertir en renta variable, acciones específicamente, tú también puedes ganar a través de los dividendos. Y es que dividendos como por ejemplo los de Copetrol, los de Terpel, los de Cibes han sido los mejores del 2025. Entonces esto también te puede ayudar a ti. Entonces una buena proporción también la puedes tener en renta variable local. Pero también tú puedes hacer inversiones en renta variable internacional, específicamente en acciones. ¿Esto cómo lo haríamos? Tú puedes invertir directamente en empresas como Apple, como Microsoft, como Meta, como todo el tema de Google, entre otras. ¿Listo? Y aquí dentro de tu portafolio, si eres, por ejemplo, riesgo conservador, podrías tener una pequeña proporción de más o menos un 10-20% en renta variable. En portafolios de riesgo más moderado podría ser, como te mencioné, un 40 o un 50%. Y en portafolios agresivos debería ser el 80 o hasta el 90%, 100% centrado en renta variable. Y aquí, por ejemplo, una idea podría llegar a ser invertir en acciones de alta capitalización y alta bursatilidad, como es, por ejemplo, las 7 magníficas. Te mencioné algunas, como Apple, como Microsoft, como Nvidia, entre muchas más. Entonces tú puedes llegar a referenciar estas empresas. Pero también, como te lo mencioné, hay también fondos de inversión colectiva que tú puedes llegar a hacer la inversión de forma indirecta. Los fondos de inversión colectiva pueden ser portafolios que tienen una muy buena concentración o representación de acciones internacionales, de acciones locales. Y como también te lo mencioné, tú puedes abrir fondos de inversión colectiva desde 1.000 pesos en aplicaciones como TRI o desde 5.000 pesos en aplicaciones como TIVA. Entonces tú puedes tener una muy buena participación en renta variable sin tener que gastar mucho dinero. Y también lo puedes hacer a través de ETFs. Y en este caso tú puedes invertir con una alta diversificación en ETFs que indexen, por ejemplo, las 500 principales acciones de Estados Unidos. Y en este caso te voy a mencionar algunos ETFs que te pueden dar alguna referencia, como es el SPY, el BOO, el IBB, el BT, también que por ejemplo invierte en las principales acciones a nivel mundial, 9.000 empresas a nivel mundial. También tienes el QQQ que invierte, por ejemplo, en tecnología, el BTI, el VTI, que realmente invierte en todo el mercado americano. Entonces, fíjate, es renta variable, pero no necesariamente te concentras en una sola acción como Apple, sino que puedes invertir en 500, en 1.000, en 9.000, en todo el mercado. Entonces, así diversificas mucho más y también reduces un poco el riesgo. Si ya estás en un portafolio mucho más agresivo, puedes tener una proporción también en criptoactivos. Aquí principalmente criptomonedas, como es el caso del Bitcoin, Ethereum y otros criptoactivos, stablecoins también. Entonces tú puedes llegar a revisarlo, aunque ten presente que estos productos son de altísimo riesgo. Esto ya es para personas que sepan que pueden llegar a incluso a perder el 100% de su dinero si invierten, por ejemplo, en una criptomoneda que tenga un alto potencial de valorización, pero que de pronto su proyecto puede desaparecer de un día para otro. Entonces, criptomonedas está especialmente diseñado ya más a perfiles mucho más agresivos. Y aquí, importante, esto sí es una recomendación, no inviertas lo que no tienes, no inviertas lo que no seas capaz incluso de llegar a perder, no inviertas lo del mercado ni lo del pago del arriendo, porque puede ser muy peligroso para ti. Y en el caso también de portafolios moderados y agresivos, también podemos hablar de una séptima opción que sería las inversiones en finca raíz fraccionadas específicamente, porque no podemos hablar de invertir 1.000.000 de pesos en un apartamento como tal, sino que serían inversiones fraccionadas. Y aquí pues hay diferentes aplicaciones que pueden ustedes revisar, como es el caso de Ambana, que el monto mínimo de inversión aquí sería ya 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, entraríamos en inversiones de pronto un poco más económicas, que es el caso de Troop, que puedes invertir desde 500.000, o el caso de Inveswi, que puedes invertir también desde los $50, aproximadamente 200.000 pesos. Entonces, aplicaciones desde el enfoque fraccionado también lo puedes empezar a revisar, pero como te lo menciono, esto ya es un tema de renta variable, porque principalmente en estas opciones, recuerda que depende un poco de la vacancia que pueda llegar a tener el inmueble, que si está alquilado, los costos. Entonces aquí hablar de renta fija incluso en finca raíz es bastante complejo. Entonces por eso está enfocado más a portafolios ya mucho más moderados e incluso agresivos. Y la estrategia número 8 es sin lugar a dudas invertir en ti mismo. Por ejemplo, tomarte un curso de inversiones, de finanzas personales, de educación financiera, de trading, de lo que ya tú consideres que sea importante, puedes encontrarlos con algunos costos que pueda ser parte de tu estrategia de inversión. Porque recuerda, aquí lo importante no solamente es que yo te mencione diferentes productos, sino cuál es tu perfil de riesgo, cuánto es el monto que tú quieres llegar a utilizar. Debes conocer cuál es tu estrategia de inversión, conocer los riesgos, ¿sí? Cuál es la normativa, qué entidades regulan, por ejemplo, a las empresas que mencioné, qué opciones tú tienes para reinvertir o incluso para sacar el dinero. Todo eso lo tienes que empezar a revisar tú muy bien, ¿listo? Entonces, con base en esto que hemos estado hablando, por ejemplo, podríamos tener diferentes participaciones o concentraciones de acuerdo a los perfiles de riesgo que te mencioné. Entonces, por ejemplo, un perfil conservador
conservador, como te lo mencioné, entre un 70-80% debería estar enfocado en renta fija, que podría llegar a ser un 50, un 40% en cuentas de ahorro digitales, otro 40% en CDTs e incluso ese 20% restante podría tener algo en acciones muy específicas, muy de alto crecimiento o muy seguras, como podrían ser las 7 magníficas, o una pequeña proporción en renta variable en un ETF o en un ETF de renta fija, como los que te mencioné, para lograr diversificar mucho más el riesgo, porque aquí lo que queremos no es de pronto arriesgar capital de la persona. Entonces, para portafolios conservadores nos vamos a concentrar muchísimo en renta fija. Para un perfil más moderado tendríamos alrededor de un 50-60% en renta fija, que como te lo mencioné podría ser algo en cuentas de ahorro de alta rentabilidad, algo en CDTs, algo en un fondo de inversión colectiva de renta fija y algo, por ejemplo, en un ETF también de renta fija. El 40 y 50% sería renta variable, pero muy diversificado. Entonces, ETFs como el BOO, el IBT, el QQQ, ¿listo? Una muy pequeña proporción en acciones de mucha seguridad, como son las empresas más grandes del mundo, las 7 principales empresas, y una pequeña parte que podríamos tener ya en criptoactivos o en inversiones fraccionadas o en empresas que le tenga yo mucha fe. Sí, mucho análisis técnico, mucho análisis fundamental, por ejemplo, en empresas de tecnología, en empresas de mercados emergentes, entonces aquí lo podemos llegar a incluir. Y un portafolio agresivo sería una composición muy diferente. Un 80% sería renta variable, entonces ETFs diversificados, acciones de alto potencial de crecimiento, una proporción, por ejemplo, en acciones de small cap, sí, que son aquellas empresas que valen menos de 2 billones de dólares y que tienen, por ejemplo, unos negocios que pueden llegar a expandirse. Y también podríamos tener una proporción en criptoactivos, una proporción en Bitcoin, en Ethereum, por ejemplo. También agregaríamos una proporción, no sé, un 10-20% en inversiones fraccionadas y todo esto, como te lo mencioné, lo puedes hacer con montos por debajo del $1.000.000. Entonces, ya sabes, si necesitas cotizar el CDT, te dejo el link abajo. Si quieres empezar a invertir, por ejemplo, en Happy desde $5 en estos ETFs, en estas empresas que pagan dividendos, también te dejo el link en la parte inferior. Y algo muy importante es que a través de la reinversión, de lo que vamos a denominar como interés compuesto, este es el mundo real de las inversiones, donde tú puedas ganar dividendos, ganar rentabilidad y seguir reinvirtiendo. O si, por ejemplo, tú dices, bueno, ahorita tengo el $1.000.000 que estamos hablando de este ejemplo, entonces ya hice mi proporción, 60% voy a invertir en este ETF, 30% voy a tener en renta fija y el restante lo voy a tener en cuentas de ahorro de alta rentabilidad. ¿Qué pasa si sigues reinvirtiendo bajo la misma estrategia cada mes? Pues esto es lo que se conoce como interés compuesto. Y por eso aquí te estoy mostrando esta calculadora que hemos diseñado justamente para ti, para que puedas hacer el ejercicio de qué pasaría si tú todos los meses haces una reinversión y bajo una rentabilidad esperada. Un portafolio conservador deberíamos estar buscando rentabilidades cercanas al 8%. Un portafolio moderado debería estar cercano al 10%. Y un portafolio agresivo sí puede ser el valor que tú quieras, 10, 15, 20, 35, 45%. Vamos a dejar como referencia un 20% en un portafolio agresivo en el largo plazo. Entonces, con estas rentabilidades promedio, tú vas a poder aquí calcular cuánto dinero pudieras llegar a tener tú en un año, en 2 años, en 10 años, a través del beneficio del interés compuesto. Si quieres esta calculadora, escríbeme la palabra interés y te la regalaré como respuesta a tu comentario. Pero no sin antes, recuerda, por favor, suscríbete a este canal y dale un me gusta. Por eso quiero leerte aquí en los comentarios cuál es tu perfil de riesgo y si hoy en día estás invirtiendo, ¿cómo es esa proporción que tú has definido? ¿Conocías estas opciones de inversión? ¿Tienes dudas sobre alguno de estos productos que, por ejemplo, quieras que hagamos un video específico hablando de fondos de inversión colectiva, de ETFs, de cuentas de ahorro, alta rentabilidad y mucho más? Por eso escríbelo aquí en los comentarios. Recuerda antes que nada, esto no es una recomendación de inversión. La educación financiera es nuestra responsabilidad personal, pero aquí te estaremos ayudando para guiarte a ti a tomar mejores decisiones. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y nos veremos muy pronto con mucho más contenido. Chao, chao.